Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Pérez y bienvenidos sean a temas selectos de Física 2. Vamos a empezar a trabajar con el bloque 1, el cual habla acerca de electromagnetismo. Sin embargo, en el video de hoy me quiero concentrar más bien en la parte del magnetismo para empezar. Entonces, magnetismo. El magnetismo se encuentra presente en muchas partes de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el magnetismo se encuentra presente en los motores eléctricos de tu casa, como por ejemplo el de tu licuadora, los altavoces de tu computadora, tu horno de microondas también tiene magnetismo presente, el disco duro de tu computadora. Más sin embargo, cuando hablamos acerca de magnetismo, pues todos pensamos en este típico imán que consiste en dos polos, norte y sur, y se le conoce como imán permanente. La parte fundamental del magnetismo estudia las interacciones de cargas en movimiento y el magnetismo. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, tenemos una carga eléctrica que se mueve en forma de círculo, como anillo. Y dentro de este anillo, lo que está pasando a través de aquí es justamente un campo magnético. Esto lo vamos a poder describir más adelante, pero pues es una de las razones fundamentales por la cual nos interesa el magnetismo. El magnetismo en sí se observó por primera vez hace quizá unos 2500 años en la ciudad de Magnesia. Hoy se conoce como Manisa y está al oeste de Turquía. La historia de cómo se observó el magnetismo por primera vez está muy interesante. Y básicamente eran unos pastores que llevaban a su rebaño de ovejas a comer a cierto pastizal. Al llegar a este pastizal, los pastores empezaron a notar que sus guaraches o sus pies mientras caminaban se empezaban a quedar pegados al suelo, o sea, que se les empezaba a dificultar el movimiento. Al indagar los pastores qué era lo que estaba ocurriendo, pues escarbaron debajo del pasto y se encontraron con fragmentos de lo que hoy conocemos como magnetita o piedra magnética. La magnetita es químicamente hablando, un mineral óxido ferroso, el cual tiene la propiedad de atraer pequeños pedazos de hierro. Y hoy en día conocemos a la magnetita como imanes permanentes, que son como los que tienes pegados a lo mejor en la puerta de tu refrigerador. Antes de poder estudiar estas cargas en movimiento de las cuales les estaba hablando anteriormente, pues podíamos describir a los imanes de la siguiente manera. Como objetos, a lo mejor cuadrados, podemos dar esa forma, que consistían en tener dos polos, uno norte y uno sur. Más adelante hablaremos por qué se le llama polo norte y polo sur. Pero, pues todos ya hemos jugado con un imán y podemos saber las fuerzas que ocurren cuando tenemos dos imanes cerca. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos un imán que tiene su polo norte, su polo N, pegado al polo sur de otro imán. Y vamos a ver que cuando hacemos esto, los imanes tienden a querer juntarse. Y lo mismo ocurre pues si volteas los imanes y ahora tienes SN en lugar de NS, como se muestra aquí en la segunda figura. Y sabemos que si agarramos los lados opuestos al imán, o sea, si agarramos lados iguales, perdón, norte con norte, esto va a tender a repelerse, igual sur con sur. Además de esto, también sabemos que los imanes atraen pedazos de metal no magnetizado. Nótese que dice que no magnetizado. ¿Por qué? Porque se descubrió que si tomabas un pedazo de metal no magnetizado, un pedazo de metal simple, y lo tallabas contra un pedazo de magnetita, pues ibas a terminar imantando tu pedazo de metal. Este es el principio del cual utilizaban los marineros cuando estaban pues, en el mar para indicar cuál era el norte. Pues agarraban un pedazo de imán, tallaban su aguja y lo ponían a flotar en agua. Este imán, esta aguja, iba a tender a apuntar al norte magnético de la Tierra, que está muy cerca del norte geográfico. No son iguales. Esto pues es debido justamente a que la Tierra es un imán grandotote y nuestra aguja va a tender a alinearse junto con esa línea de acción del polo norte magnético. Como tarea,
Si les interesa, pueden investigar por qué el polo norte geográfico es diferente al polo norte magnético. Nótese que aquí arriba tenemos el título de campo magnético de la Tierra. Bueno, ¿qué rayos es un campo? Y pues vamos a revisarlo. Campo, la palabra campo, se utiliza coloquialmente de muchas maneras y no necesariamente es la forma física. Y esto pasa con muchas palabras justamente en física, por ejemplo la presión, la velocidad, la aceleración, todos estos términos coloquiales que se usan, pues no se traducen de igual manera a física. Pero vamos a ver que campo tiene partes parecidas en el lenguaje coloquial como lenguaje físico. Vamos a estar platicando acerca de lo que es un campo. Coloquialmente, si yo te menciono campo, a lo mejor tú piensas en campo de béisbol. En el campo de béisbol tú tienes dos equipos que están interactuando y pues están jugando un juego con ciertas reglas. Aquí empezamos bien porque aquí campo se puede definir como región de interacción o un lugar en donde los jugadores están interactuando. Entonces podemos definir aquí campo como región de interacción. Otra forma en la que se utiliza la palabra campo es en geopolítica. En geopolítica se habla de que ciertos países tienen poder sobre otros países, o sea, sí que tienen mucha influencia política encima de estos países. Y se le habla de campos políticos cuando se habla del tamaño de su influencia sobre otros países. Aquí la palabra campo se utiliza justamente para describir el tamaño o el alcance de la influencia de un país sobre otro. Además, en el caso político, la palabra campo tiene una fuente, el cual pues es el país que ejerce la influencia. Entonces, ya aquí nosotros definimos campo en dos situaciones coloquiales, diferentes a física, y vemos que tienen significados pues, más o menos parecidos, pero con una diferencia muy importante. En física, a los campos nosotros tendemos a ponerle un valor numérico a la intensidad del campo en cada punto. Entonces, por ejemplo, no podemos hacerlo aquí porque digamos que este es un campo. Este país tiene un 10 de influencia sobre este de acá y acá tiene un 2 o un 1. Pues no, ¿verdad? Pues es simplemente un ente que tiene influencia sobre otro país. No podemos definir un tamaño en realidad. Y esto es más fácil de explicarlo si lo vemos con ejemplos un poquito más cotidianos. Como por ejemplo, pongámonos en una situación en la cual nosotros vamos caminando por la acera hacia una luz. Mientras nosotros caminamos, vemos que esta luz se hace más grande. Pues esta situación cotidiana se puede explicar con campos. Por ejemplo, digamos que el campo del que vamos a estar hablando va a ser el campo de luminosidad y es justamente, eso estuvo muy fea esa raya. Es justamente esta línea de aquí, esto donde se ve iluminado, un círculo más o menos. Bueno, más o menos. Este es el campo iluminado. Y para explicarlo, pues nosotros vamos caminando hacia esta luz y vemos con a lo mejor nuestro fotómetro que llevamos, que pues es para medir la luz, que en esta orilla pues casi no tenemos luz, a lo mejor tenemos un número de intensidad, un 1. Un 1 de luz. Y aquí también hay un 1 de luz, un 1 de luz, un 1 de luz, un 1 de luz, 1 de luz, 1 de luz. Mientras más nos acercamos hacia la fuente, que en este caso pues es el foco, vamos a ver que la luminosidad va a aumentar, o sea, se va a ver más alusado. Aquí vamos a medir un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y así sucesivamente, todo este campo de luminosidad lo podemos rellenar de valores numéricos, como lo pueden ser 1 todo alrededor, 2, a lo mejor estas sombras se quedan en 1, por alguna razón aquí hay sombra, aquí hay un 3, y así. Entonces todo este campo de luminosidad es posible rellenarlo con números. Otro ejemplo, digamos que este personaje va en su carro, nosotros somos esta persona, este personaje va en su carro con música
y digamos que va con su música así. Este es su campo de música, aquí suena su música. Si nosotros estamos en la acera y pasa el carro, pues vamos a ver que empieza a sonar más fuerte la música entre más se acerque a nosotros. Pues con campos, como podemos explicar esto, es que el sonido pues está siendo emitido de aquí de su radio. Entonces aquí tenemos la máxima cantidad de sonido, digamos que es un 10. Y luego aquí es un 9. Y luego un 8, 7. Y al final acá tenemos un 1. Entonces, para explicarlo con campos, el sonido que está saliendo al acercarse a nosotros vamos a sentir un sonido no tan fuerte, un 1. Entre más pase el tiempo, que el carro se empieza a mover y nosotros ya nos encontremos a lo mejor aquí al lado del carro, vamos a empezar a escuchar un nivel de volumen de 10. Y se empieza a alejar el carro y de nuevo baja, empieza a bajar porque pues ya se alejó el carro y vamos a terminar escuchando un 1 de vuelta cuando el carro pues ya esté lejos. Entonces estas situaciones de la vida cotidiana fue posible explicarlos con campos. Sin embargo, los campos que hemos visto hasta este momento son simplemente campos escalares. ¿A qué me refiero con esto? Escalar significa que solamente es un número. O sea, sé que aquí hay 9, 8, 7, igual, ¿no? Muchas líneas de sonido así. Sin embargo, no vamos a tener dirección, que es algo importante para campo magnético y en física. A lo mejor queda más claro con este ejemplo. Tenemos dos imágenes. Uno es del campo de presión atmosférica y uno es campo de velocidad del viento. En el campo de la presión atmosférica vamos a ver que son regiones, están dibujadas por estas líneas, y esto va a ser justamente cuál es la medida de la presión atmosférica en esta región. Entonces, por ejemplo, en esta región tenemos una presión atmosférica de 1028 y en esta de acá tenemos una de 1023. Esto es un campo escalar, como ya lo habíamos platicado, son como los que acabamos de ver. Campo escalar. Y el campo de velocidad del viento, pues sí, en estas partes nos dice con colores, que es como algo parecido a esto, cuál es la velocidad del viento en esta región. Esto es una magnitud de escalar. Esto también es una magnitud escalar. Sin embargo, aquí se nos está dando una información extra, que a lo mejor es muy pequeño para ver, pero son pequeñas flechas que nos indican justamente la dirección del viento. Entonces este campo ya no se le puede llamar un campo escalar porque nos está dando más información, además de un simple número, un simple valor. Nos está dando una dirección. Entonces se le va a conocer como campo vectorial. Porque pues como ya sabemos, los vectores tienen magnitud, sentido y dirección. Y los valores escalares pues simplemente son números. Entonces, como para reenglobar, el campo para los físicos va a ser el valor del campo en un punto del espacio, como lo vimos anteriormente en la imagen de las velocidades del viento, ese campo. El conjunto de todos los valores en todos los puntos del espacio donde existe el campo. A mí me gusta saber todas las direcciones en las que está viajando el viento en esta imagen de aquí. Y el campo para los físicos también va a ser la región del espacio en las que el campo toma valores distintos de cero. Pues es lo que nos va a interesar, ¿no? Las regiones en donde exista el valor a medir. ¿Qué es un campo magnético entonces? Pues justamente, si gustan apuntar la definición, va a ser una magnitud vectorial que representa la intensidad de la fuerza magnética. Nótese que dije magnitud vectorial. ¿Por qué? Pues porque tiene una dirección. Y esto va a ser debido a una carga puntual en movimiento o por un conjunto de cargas en movimiento. Esto pues lo podemos ver más adelante. También se le describe como una propiedad física del espacio que rodea a los imanes, a las cargas en movimiento y a las corrientes eléctricas. Entonces, el campo magnético, viéndolo con nuestros imanes de polo norte y sur, podemos verlo como líneas que van saliendo del norte, de esta manera, y que entran en el sur. Entonces, en este campo magnético vemos que salen líneas con esta dirección y entran líneas con esta dirección. La magnitud en este caso, pues hay que saber que el imán va a ser más fuerte en donde se encuentren más líneas presentes de este tipo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un pedazo de metal aquí, pues sabemos que la fuerza va a ser mayor
que si tenemos un pedazo de metal de este lado. Porque si te fijas, las líneas de acción ya son más separadas o hay menos líneas de acción aquí que las que hay en este pedazo de metal, por ejemplo, que la fuerza acá. Entonces, eso podemos definirlo como campo magnético. Además de esto, pues el campo magnético tiene dos diferentes divisiones. Puede ser un campo magnético natural, como el que produce la Tierra, o el que produce la magnetita que ya habíamos visto antes, la piedra magnética. O puede ser un campo artificial, lo cual es un campo que se crea a partir de una corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos un pedazo de metal, un pedazo de cobre, que va en espiras. Nosotros al pasar una corriente por esta espira, sin querer vamos a empezar a crear un campo magnético dentro de esta espira, que si pues lo dibujas, va a actuar justamente como un imán con su polo sur y su polo norte, con líneas de acción que van hacia afuera y líneas en el sur que van hacia adentro. Por hoy vamos a dejarlo con esa información. Vimos lo que es un campo magnético, vimos la definición de campo para física y vamos a dejar esto como una pequeña introducción a lo que vamos a ver enseguida. En la próxima clase vamos a estar revisando lo que es fuerza magnética, cómo actúan los imanes con otros imanes, cómo actúan sobre cuerpos con carga eléctrica, sobre conductores con corriente y vamos a ver el experimento de Oersted. Entonces por hoy es todo, nos vemos en la siguiente.